Cuando Alfredo Stroessner asumió el poder en 1954, muchos miedos y esperanzas fueron depositadas en él. La barca inestable y golpista de la era que lo precedió hizo pensar a muchos paraguayos que por fin la vida democrática del país estaba encaminada. El tiempo desmintió tantas esperanzas cifradas en un hombre ídolo con los pies de barro al fin. Stroessner, en pocos años, cimentó lo que sería la estructura que terminaría soportando a su gobierno durante casi 35 años. Emuló eficientemente la doctrina de la seguridad nacional, limitó sus propios poderes formales e informales, proscribió al Partido Comunista y estableció mecanismos de controles internos, utilizando al Partido Colorado y a las Fuerzas Armadas de contrapeso. Lo que al principio se vio como miradas complacientes de gobiernos extranjeros que lo ayudaron a cimentar su poder, hacia el final Stroessner terminó rodeado de un marcado aislamiento. Paraguay en los últimos años estuvo ausente en todos los centros mundiales de discusiones políticas. En una descontrolada carrera hacia el poder, Stroessner premiaba el servilismo y condenaba cualquier forma de disenso. La supuesta era de paz y progreso se había instalado definitivamente en Paraguay. Era el cartel que vendía interna y externamente la imagen de un país cuyas noches escondían los ruidos de la tortura, los asesinatos, las desapariciones y los atropellos a los derechos humanos. Alfredo Stroessner autocráticamente estrenó la era de la oligarquía militar. Si bien al principio los partidos políticos opositores se mostraron complacientes, con cada década que iba pasando terminaban acentuándose aisladas reacciones que culminaban en el exilio de reconocidas figuras del quehacer político, social y hasta cultural de nuestro país. El miedo y la desconfianza hacia todos y hacia nadie estaban hasta en la médula de los paraguayos. Por otro lado, los abusos de poder cometidos por la camarilla que rodeaba al depuesto mandatario era un insulto para el resto del pueblo. Las clausuras de medios como ABC Color y Radio Ñandutí encendieron aún más los ánimos de cientos de miles de paraguayos. La única defensa que empleaban muchos conciudadanos era solamente la fábrica de rumores con la que cada tanto tiempo se inventaba la muerte o alguna enfermedad terminal para Alfredo Stroessner. Finalmente, una de las cosas que detonó la bomba de Alfredo Stroessner fue la situación interna del Partido Colorado. La facción tradicionalista había sido desplazada por los militantes combatientes y estronistas, liderados por Sabino Augusto Montanaro, Adán Godoy Jiménez, Mario Abdo Benítez y J. Eugenio Jaquet, autoconsiderados el Cuatrinomio de Oro. La venida del Papa enfrentó definitivamente a la Iglesia Católica con el gobierno de Alfredo Stroessner. Las tensas relaciones entre Iglesia y gobierno solo colaboraron a hacer sentir más aún el descontento en todo el país, una nación con marcados sentimientos espiritualistas. Las Fuerzas Armadas, manejadas por deseos y satisfacciones domésticas, oficiales que no podían hacer carrera y encima la peligrosa sospecha de que Alfredo Stroessner miraba con complacencia a su futuro sucesor, Gustavo Stroessner, fueron los últimos hechos para la estocada final al gobierno del exmandatario. Nosotros, gran parte de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, mucho antes de febrero, hemos decidido conformar una gran fuerza que podría llevarse a cabo un movimiento para traer al pueblo paraguayo la libertad y la democracia tan largamente acariciada y anhelada por el pueblo. La cúpula de aquella época, de los militantes estronistas, empezó a anarquizar el país. Entonces, hemos hablado con el señor general Rodríguez analizando estos problemas y ahí hemos llegado, ¿verdad?, a conversar
directamente sobre el tema de una posible conspiración que podía ser en el futuro, ¿verdad?, para poder solucionar el problema. La represión a la libertad, a la prensa, todo eso creó un ambiente de malestar que felizmente nosotros detectamos eso, ¿verdad? Las razones nacionales teníamos probablemente hasta casi la misma cantidad de habitantes fuera del país que se le han imputado razones que no eran la realidad, supuestos comunistas, supuestos izquierdistas, y sencillamente eran gentes que tenían deseo de ser partícipe del destino de este país. Estratégicamente el golpe comenzó a prepararse en las mismas narices de Alfredo Stroessner. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas empezaban a hacer su trabajo en silencio y con mucha eficacia. Enero de 1989 fue un mes movido en actividades políticas para Alfredo Stroessner y la facción liderada por el Cuatrinomio de Oro, mientras algunos colorados manifestaban que nada ni nadie iba a desalojarlos del poder. Mario Abdo Benítez anunciaba que Sabino Augusto Montanaro sería nuevamente candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno por deseo de los presidentes de seccionales. 3 días antes del golpe, Stroessner era invitado a inaugurar una seccional colorada donde iban a estar reunidos 100.000 republicanos para decir presente mi general. Mario Abdo Benítez amenazaba una vez más con movilizar a milicianos para reprimir una concentración que tenía que realizarse el 11 de febrero en la Plaza Italia. La fábrica de rumores después sugirió que el general Andrés Rodríguez había reaccionado cansado del manoseo, debido a que Alfredo Stroessner lo había pasado a retiro. Sin embargo, tal cosa no se habría efectivizado porque Rodríguez no acudió a ver a Stroessner, alegando estar con una de sus extremidades enyesada. Otras informaciones hoy recopiladas dan cuenta de que, sin embargo, el golpe ya se había estado gestando meses antes. La fecha inicial del golpe se ha establecido luego de un minucioso análisis y apreciación de la situación para la madrugada del 3 de febrero. Nosotros todas las noches, ya pocos días antes de las acciones, enviábamos a oficiales que se iban entre 2 siempre, que eran los que fueron los comandantes de pelotones después, ¿verdad? Se iban, por ejemplo, al edificio Zodiac, que está en 14 de mayo y Paraguayo Independiente. Y allá en el último piso hay un restaurante. Ellos quedaban hasta el cierre del restaurante y ahí, en vez de bajar, subían a la azotea y con prismáticos observaban todo el movimiento que había en la policía, en todos los accesos. Igualmente de la policía motorizada, investigaciones, hasta inclusive teníamos gente apostada en el techo del Teatro Municipal, hasta inclusive en el techo de la catedral y en el techo del arzobispado. Me disculpen, pero es la realidad, estoy contando la verdad. La situación para los paraguayos rayaba ya en el descontento general, sumado a un marcado aislamiento internacional. Las Fuerzas Armadas se agitaban inquietas por los manoseos a que eran sometidas. Pases a retiros y faltas de ascensos estaban llevando las últimas gotas a una copa que se rompió el 2 y 3 de febrero y fue finalmente el pase a retiro de una importante cantidad de oficiales lo que terminó de decidir lo que 6 meses antes se había estado planeando. El golpe estaba en marcha. El día D fue fijado para el 3 de febrero a la madrugada por el general Andrés Rodríguez, hasta el momento del golpe, comandante del primer cuerpo de ejército en peligro de pasar a retiro. Nosotros pensábamos hacer el día 3 a las 3 de la mañana, pero la circunstancia no había hecho que anticipáramos el inicio de las operaciones en la noche del día 2, porque sabíamos que el presidente tendría que venir esa noche en la casa aquí vecina nuestra, que es la Ñata Legal.
Según informaciones, apenas llegó unos minutos, el general Stroessner parece que recibió un llamado telefónico donde le ha alertado de esa tropa que estaba yendo ahí para supuestamente con intención de detenerlo, y él se retiró inmediatamente. Fue apenas unos minutos en su residencia privada en aquel entonces, en un ángulo del recodo de la calle Río de Janeiro, para inmediatamente trasladarse después al regimiento escolta presidencial. Para el golpe, comprometieron su ayuda varios oficiales de alta graduación de las distintas armas del ejército. Todos ellos sabían que estaban apostando a la suerte. Sabían que si el golpe fracasaba, Alfredo Stroessner no pararía hasta hacerles pagar caro el costo de su osadía. Todo el personal superior y subalterno de las unidades militares comprometidas en el golpe sabíamos la situación y actuábamos responsablemente, pues conocíamos que existía una sola opción: la vida o la muerte. Y a pesar de la planificación detallada para el golpe, no se previó curso de acción de alternativa ante un eventual fracaso. Y posiblemente podíamos ser con toda mi familia tumba NN. Porque nosotros sabíamos perfectamente que el fusilamiento estaba en puerta si fracasábamos esta parte. Jueves 2 de febrero de 1989. La tarde quemaba con su sol de verano. La población asuncena se preparaba para un